ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzados. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Así es, amado Señor, en este momento queremos reconocer que eres tú el Dios de nuestra salvación, el que nos ha apartado para tener una heredad eterna, por lo cual hoy queremos rendirte a ti, Señor, todo honor y toda gloria, porque sabemos que has sido bueno, bendito Señor, has sido un Dios perdonador con cada uno de nosotros y nos has levantado, bendito Dios, de entre los muertos, porque estábamos, bendito Señor, sumidos en nuestro pecado y en nuestra maldad, y tú nos has dado vida, bendito Rey. Por eso hoy queremos decirte que sigas obrando en cada una de nuestras mentes para renovación de nuestro entendimiento, que sigas adelantando esa obra que has iniciado en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que te quedes con nosotros en este momento, que tomes el control de esta reunión y que hables, bendito Señor, a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré.
Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a ser tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia saca mi alma de la angustia. Así es, bendito Señor, queremos reconocer tu grandeza y queremos, bendito Señor, darte gracias porque cada mañana renuevas tu misericordia para con nosotros. Por eso, cómo no cantar alabanzas a tu nombre, cómo no tributar a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Hoy queremos, Señor, cantar con acción de gracias, cantar alabanzas, bendito Señor, porque tú eres el Dios que nos favorece. Por eso en este momento, bendito Señor, permítenos honrarte con todo lo que somos. Permítenos, Señor, levantar nuestros ojos a ti y rendir nuestro corazón ante tu presencia, bendito Señor. Te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, que en este momento, Señor, despejes el ambiente espiritual para que podamos recibir más de ti y sentir la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Me gozaré en tu salvación.
Así es, bendito Señor, seguimos en tu presencia con acción de gracias, porque sabemos que hoy tenemos el privilegio de estar ante tus pies, porque tú, Señor, así lo has querido. Gracias, porque tú has hablado a cada uno de nosotros y nos has escogido como tus hijos, bendito Señor, como parte de tu heredad. Por eso hoy queremos darte gracias, porque nos das el privilegio de pertenecer a este ministerio, donde podemos recibir tu palabra de vida, Señor, que nos llena cada día más de tu presencia. Te pedimos, Señor, por la vida del apóstol Álvaro, de su esposa y de cada uno de sus hijos y sus familias, para que seas tú quien los siga dirigiendo, Señor, con tu diestra poderosa. Sigue obrando, Señor, a través de ellos y sigue, Señor, sustentándolos como ese Padre amoroso que tú eres. Asimismo, en este momento te pedimos, Señor, por la vida del pastor Leonardo, para que tú nos hables a través de su boca, bendito Señor, que al abrir sus labios le sean conferidas palabras para dar a conocer, Señor, las buenas nuevas de tu salvación y que podamos ser edificados según la necesidad que cada uno tiene en este momento, para que tu gracia sea impartida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Gracias, Señor, hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Padre eterno, tus misericordias, favores. Hoy estamos delante de ti, Señor, te pedimos que tú nos alumbres con tu palabra. Te damos gracias porque tú nos permites enfrentarnos a ella. Señor, háblanos tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos acá a leer la palabra de Dios para todos. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió. Pero vieron lo prometido a lo lejos en el futuro y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Bien, estamos leyendo Hebreos 11:13, donde, como sabemos, todo este pasaje, Hebreos 11, es un esfuerzo por el escritor de explicar, de definir, de describir la fe, de explicarla. Desde el versículo 1 del capítulo 11 ya usted puede darse cuenta que está hablando acerca de la fe. Y ese es uno de los pasajes que encontramos muy útil quienes nos acercamos a la palabra de Dios, porque ahí podemos encontrar una explicación muy generosa y detallada de la fe y de qué es la fe, porque hoy sabemos que la fe es un término muy utilizado en diferentes entornos humanos para referirse a una cantidad de comportamientos humanos que probablemente no encajan dentro de esa definición bíblica de fe, que es la fe por medio de la cual Dios justifica al hombre, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí mismo en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y esa es una declaración que hace parte fundamental de nuestras convicciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay otra declaración en la Escritura que dice que el justo por la fe vivirá. Y además hay otro que dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, ¿qué fe
es la que Dios cuenta por justicia, y es por eso que en Hebreos 11 está esta aclaración, esta explicación que para nosotros se vuelve muy interesante, muy importante. Yo he escuchado a la gente hablar de la fe de múltiples maneras. Algunos hasta han usado la fe o dicen que es necesaria la fe, o dicen que tienen fe porque esperan, por ejemplo, que un equipo de fútbol gane a pesar de que tiene todo en contra. Por ejemplo, yo he escuchado esa expresión: tengamos fe porque nuestro equipo, este equipo que nos representa, probablemente dicen, va a ganar a pesar de que los otros son mejores. Otros dicen, tengamos fe que en las elecciones nos va a ir bien, o en esto o en aquello, o tengamos fe que el próximo año haremos esto o aquello. Es decir, y todo eso realmente pues llega a mezclarse con la fe que nosotros pregonamos y con la fe que el Señor dejó registrada en la Escritura, con las evidencias de fe que hay allí. Sí, entonces al final uno dice, bueno, entonces todos tenemos fe, toda la gente tiene fe. Otros dicen que han vencido enfermedades y dicen, nunca he perdido la fe, o no pierdas la fe. Y entonces uno ya comienza a verse un poco confundido, porque uno dice, pero entonces, ¿cuál es la fe de Abraham? ¿Y cuál es la fe que realmente puede ser una homologación de justicia? ¿Sí? Es decir, que a uno le tengan en cuenta su fe y que se ha declarado justo por ella. ¿Cuál es? ¿Será la que dicen ellos o estos otros? O incluso algunos podrían cuestionar la misma que nosotros predicamos. ¿Sí? Y entonces ahí es donde se hizo necesario, creo yo, Dios en su sapiencia dejó este capítulo 11 de Hebreos, donde es muy claro y muy detallada la explicación de la fe. Una de las cosas que empieza diciendo es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es lo que solamente es fe si está afianzada en algo que no se ve. Eso es un aspecto fundamental. Pero vamos a ir ahorita al verso 13, donde comenzamos la lectura, porque es allí donde podemos aprender algo más de lo que ya sabemos. En el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, la fe que habla de que tuvieron los héroes de la fe, ¿como quiénes? Aquí está hablando, por ejemplo, de Sara, está hablando, permítame, Abraham, Isaac, ¿sí? Básicamente, hasta ahí, Noé también está incluido, Enoc, Abel. Entonces va yéndose en una regresión de estos hombres y del orden en el que vivieron, ¿sí? Entonces aquí está Sara y Abraham, está Noé y bueno, para allá atrás Enoc y finalmente Abel. Entonces se refiere a esa fe que esos personajes marcaron y cómo ellos son modelo de fe para nosotros. Y una de las cosas que dicen es que estas personas murieron todos sin haber recibido lo prometido. Entonces, la fe es creer en una promesa que hace alguien, en este caso Dios particularmente, ¿sí? En una promesa que hizo Dios, pero la fe es vivir toda la vida sabiendo o esperando que eso se cumpla y aún llegar al momento de la muerte, ¿sí? Esperándola, que se cumpla. Ahora, aquí surge una primera consideración y es que ¿por qué una persona puede vivir toda su vida en la fe y aún así morir sin haber visto que se cumpla lo que le fue prometido y aún así morir creyendo? Es porque nosotros sabemos que los planes de Dios que están expresados en sus promesas para la gente, ¿sí? Para nosotros, para la humanidad, los planes de Dios abarcan muchas generaciones y esa es una. Y otra es que nosotros no morimos, es decir, no dejamos de existir cuando nuestro cuerpo
fallece. Eso lo estuvimos viendo en el culto pasado. Entonces, uno puede decir, no, ¿ya para qué? ¿Ya muerto para qué? Que se cumpla esto o aquello. Pero, ¿por qué no funcionaba así la fe de Abraham? ¿O por qué no funcionaba así la fe de Isaac o en este caso, Enoc o todos estos que menciona aquí? Porque una de las cosas que sucede es que nosotros no debemos circunscribir ciertas promesas al cumplimiento en nuestra vida que estamos sobre la tierra, en nuestra experiencia que estamos en la tierra. No todo se va a cumplir allí. Y un ejemplo de esto es la promesa de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor, el Señor Jesús se la prometió a la generación que lo vio irse. Sabemos que cuando el Señor resucitó y se apareció finalmente a todos sus discípulos, Él los llevó a cierto lugar y de ahí hubo lo que la Biblia llama la ascensión, subió, se fue despegando de la tierra, fue flotando hacia el cielo, ¿sí? Y la gente vio esa escena, sus discípulos lo vieron. Por eso la convicción de ellos en parte era tan fuerte después de eso, ¿sí? Y hay un escritor que dice, así como lo vimos irse, así lo vamos a ver volver. El mismo Señor creo que es quien lo dice. En las nubes, asimismo lo vamos a ver volver. Y estos discípulos de esa generación murieron esperando que eso sucediera, porque como Jesús no fijó fecha para eso, Él no dijo, espérenme que tal fecha yo vengo, entonces ellos simplemente se les advirtió que eso iba a suceder y lo creyeron, ellos murieron esperando eso. Entonces Pedro fue muerto esperando eso. Juan murió bastante en una muerte tal vez de las más relajadas de todos sus apóstoles, y murió esperando eso. Los demás, por ejemplo, otros fueron decapitados, otros crucificados, y todos murieron esperando eso. Pero nuestra fe cree en las palabras eternas de Dios. Y sucede algo, y es que nuestro cuerpo no es eterno. Sabemos que nuestra alma es inmortal, pero, es decir, tiene un momento en el que el Señor la crea y a partir de ahí no muere, ¿sí? Eso es lo que entendemos por las parábolas del rico y Lázaro y otras referencias que el Señor Jesucristo mismo hizo. Sí, sabemos que el alma no muere. ¿Sí? Y entonces allí nosotros sabemos que nuestro cuerpo muere, pero no porque nuestro cuerpo muere, las promesas del Señor fallan o quedan sin cumplimiento o no sirven para nada. No, eso es un error pensarlo, porque todos estos murieron conforme a la fe. En la versión Palabra de Dios para Todos me llama que dice, todos estos grandes hombres, Enoc, Abel, Abraham, ¿sí? Noé, todos mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Pero entonces mantener la fe es en algo que no se ve. Ahora, la fe sí nos sirve, y ojo que hago este énfasis, sí nos sirve para heredar cosas en la tierra y para heredar favores de Dios y obtener favores de Dios en la tierra. Que estén prometidos por Él, estén en su voluntad y que Él en su beneplácito quiera darnos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Abraham sí vio el cumplimiento de que tuvo a su hijo, sí, claro, pero no vio la descendencia tan grande como las estrellas del cielo o la arena del mar, ¿cierto? El Señor le dijo, tendrás una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Mira las estrellas, le dijo, en una interacción entre Dios y Abraham. Le dijo, míralas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, eso que es a todas luces inverosímil, ¿sí? Lo creyó y se mantuvo en la fe, creyendo en la promesa del Señor. Él seguramente no le alcanzaba la mente para entender cómo iba a funcionar eso, si iba a ser posible o no. Él creyó, mantuvo creyendo y obedeciendo al Señor en su dirección que le daba para seguir su plan. Y bueno, después de mucho esfuerzo y largo camino, vino Isaac, el primer hijo de Abraham. El segundo, para ser exacto, pues el primero fue Ismael, pero de Sara y Abraham, el primero.
Y cuando digo esfuerzo no me refiero que ellos en sus fuerzas lo lograron, no, de ninguna manera, sino esfuerzo en mantenerse creyendo, porque no, el tiempo pasaba y pasaba y pasaba e iba apagando las esperanzas de que eso sucediera, o por lo menos racionalmente eso es lo que se espera, ¿cierto? Pero note usted que se mantuvieron creyendo hasta que llegó el primer hijo, Isaac, pero era solo uno. Y esa no era la única promesa, sí se cumplió. Ahora, eso pudo ser que generó más confianza en Abraham, sin duda, pero de ahí a ver que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, tenía que tener Abraham una visión más amplia, o por lo menos irla adquiriendo, de que se iba a demorar mucho tiempo, y ya se fue dando cuenta Abraham que Dios le hablaba de una revelación, de una descendencia, de un linaje que iba a sacar de él, que él no iba a alcanzar a ver, muy probablemente. ¿Sí? No podemos entrar tanto a la mente de Abraham, lo que sí sabemos es que él murió sin haber recibido esa promesa. ¿Cuál? La que está en el versículo 12 de Hebreos, mire, del capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11:12 dice, por lo cual también de uno y ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Sí se cumplió, más adelante sí se cumplió y hoy se está cumpliendo. Porque el pueblo de Israel no es el único descendiente de Abraham, esa es la descendencia biológica de él, pero la descendencia espiritual son todos los hijos de Abraham que hay a lo largo y ancho de la tierra, entre los cuales estamos usted y yo, gracias a Dios, a su misericordia, que somos gente que practica una fe semejante a la de Abraham, ¿sí? Con su modelo. Esos son los hijos a los que el Señor se refirió, son como las estrellas del cielo en multitud, así. Pero entonces, ¿cómo puede Abraham morir en la fe y morir creyendo? Es porque le cree a la voz de Dios, a la voz de quien habló, de Dios. ¿Sí? Entonces, se da cuenta que no es que creamos que nos va a ir bien simplemente porque eso es la fe. Hoy hay en el mundo muchas de esas tendencias que dice, cree, si crees en ti mismo, cree en tu potencial, cree, no seas pesimista, sea optimista. Y eso no está mal, pero no es el tema de la fe bíblica. La fe bíblica, la fe que se encuentra en Hebreos 11 descrita, es una fe que tiene que ver con uno. Mire, vamos a revisar varias cosas. Creer en Dios a pesar de que es invisible. Y eso es muy importante. Pero ya va usted a ver lo profundo del asunto, porque mucha gente dice que cree en Dios, pero no cree en lo invisible. ¿Sí? Dice, creer en Dios a pesar de que es invisible. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Creemos en Dios como creador del universo. Por su palabra fue creado, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios es parte de esas cosas que no se ven. Él es el origen del mundo, eso es del universo que nosotros observamos. Sí, ese es un aspecto de la fe, pero es solamente uno. También, por la fe, entender la necesidad de una relación con Él, que fracasó muy lamentablemente en Génesis, cuando el Señor puso al primer hombre y la primera mujer en la tierra. ¿Sí? Además también, creer sus palabras. ¿Por qué hablo de la relación? Porque dice que en el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado. Este es una representación, una ilustración de un rapto que hubo sobre esta persona, solamente sobre Enoc. Nosotros, por ejemplo, la Biblia nos dice que vamos a ser raptados, la iglesia, ¿cierto? Raptados significa arrebatados de la tierra. Mire eso. Entonces, la fe se asienta sobre las verdades de las promesas que Dios habló, sobre ese Dios invisible que creó las cosas. Esa es la fe que es homologada como justicia. ¿Sí? No es cualquier ideología, pensamiento optimista, no es cualquier cosa que la gente quiera o
quiera describir. Hay alguien que utiliza, o le escuché alguna vez utilizar este término: la ley no es lo que usted quiere que sea, es lo que es. Y cuando yo escuché eso, comencé a darme cuenta que con la fe es lo mismo. La fe no es lo que uno quiere que sea, es lo que está escrito, es lo que está definido en la Escritura. Entonces nosotros cuando nos acercamos a estudiar sobre eso y tenemos probablemente sombras en las que no comprendemos cierta temática, pues para eso está la Escritura. El Señor fue muy generoso en dejarnos eso. Abraham no lo necesitó, ¿sí? Porque tenía esa fe modelo, ¿sí? Ahora, ¿esto ha sucedido en la tierra? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar algo de música, sabemos que nosotros estudiamos a los que organizaron e implementaron una forma y una escritura musical, la notación musical, el sistema de notación musical que hoy tenemos a disposición, que nos sirve para transmitir las ideas musicales de forma escrita, ¿sí? Pero los primeros no tenían eso. Todo el estudio que uno tiene, los primeros no lo tenían. Así es lo mismo, así es lo mismo. Entonces, por ejemplo, uno ve gente como Mozart, que se destacó a un nivel que no ha sido superado por nadie en la tierra. Y no tenía las herramientas que nosotros tenemos, y no tenía tanta profundidad, ¿sí?, en las posibilidades de indagar lo que otros han enseñado, lo que se ha investigado. Abraham es uno de esos personajes que no necesitó, que su experiencia es la escuela de los demás, ¿sí? La escuela de los demás. Así es para nosotros. Abraham, su experiencia es la escuela para nosotros. Ahora, no solo él, pues ahí está lógicamente Enoc, ahí está Abel, ahí está la misma Sara, que con todo lo que se le puede reprochar probablemente en una o dos o tres ocasiones, pues la Biblia dice que ella por la fe obtuvo fuerzas para concebir estando ya vieja. Eso es lo que dice la Biblia, y aparece en Hebreos como heroína de la fe. También ahí está David, ahí está José, está Daniel. Todos ellos para nosotros sus experiencias son enseñanzas para nosotros. Entonces, mire lo que sucede aquí. Cuando la gente se enfrenta a esto, ya es una fe un poquito más, bastante más compleja, ¿sí? Y esto no es el deseo personal que yo tenga de complicar este asunto, no. Simplemente es entrar a ver si estamos realmente practicando la fe de los antiguos, por la cual ellos obtuvieron buen testimonio. Dice, por la fe obtuvieron buen testimonio los antiguos, versículo 2 creo que es, aquí sí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Buen testimonio de quién? De Dios, ¿sí? Lo dice ahí claramente. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Ahora, hoy por hoy, nosotros también vamos a ser aprobados por Dios por la fe. Ya un poco diferente, no en su sistema, sino en lo que tenemos que creer. Pues nosotros no debemos creer que Cristo debía venir a redimirnos, ¿no?, porque ya vino. Pero sí debemos creer que Él va a volver, ¿sí? Hay muchas cosas. Ahora, usted dirá, pastor, y respecto de las promesas que me ha hecho a mí, si tú puedes creer las promesas que están en la palabra, que es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la Escritura, si puedes creer eso, lo que el Señor te haya prometido se va a cumplir en tu vida terrenal. Pero los planes de Dios, te digo, son mucho más grandes que esos. Y para tú creer en un plan eterno, tienes que creer que quien lo promete es eterno. Y tienes que creer que quien lo promete trasciende los límites que al ser humano lo limitan, ¿sí? Uno dice, por ejemplo, ¿cómo es eso del rapto? Porque el rapto de la iglesia es algo que, pues, no es que se toque con mucha frecuencia en los cultos, en las predicaciones, porque es un tema complejo, ¿sí? Pero la Biblia dice que no todos van a morir, ¿sí? Sino que va a haber una generación sobre la tierra que va a ser transformada. Es la generación de gente de fe que pertenece a la iglesia de Cristo, ¿sí?, que va a ser transformada sin ver muerte. Y uno dice, ¿cómo es eso? O sea, realmente lo que el Señor nos pide que creamos a veces
o no a veces, pues por lo general es un desafío a nuestro intelecto, a nuestra razón. Pero ahí está, esa es la fe, ¿estamos de acuerdo? Entonces mire, hablando por ejemplo particularmente del rapto, en el Antiguo Testamento hay dos personas que fueron raptadas. Enoc, el primero, que lo dejaron de ver. La generación que vivió con él le perdió el rastro, dijeron, desapareció. ¿Sí? Ya por el escritor de estos libros, Génesis, sabemos que fue transpuesto, fue llevado, él no vio muerte, él fue llevado al lugar de la habitación de Dios, al cielo, sin ver muerte. ¿Sí? Porque anduvo con Dios. ¿Cómo sería que le agradó la fe de Enoc a Dios? Porque Enoc también fue justificado por la fe. ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Y además ese era el plan de Dios con Enoc, que es una representación de la iglesia de Cristo que va a ser raptada antes de que vengan los tiempos más oscuros de la tierra, ¿sí? Que se definen en la Escritura como los tiempos de gran tribulación. Va a ser raptada, ¿sí? Ahora, el otro es Elías. Elías tampoco murió. Frente a los ojos de Eliseo, dice que Eliseo dijo, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, y él miró como un carruaje celestial, elevó a Elías y lo sacó. ¿Qué le quedó a Eliseo? El manto de Elías, el ministerio de Elías. Porque los ministerios, en este caso, vemos que tienen un despliegue terrenal, es para el servicio de los que están en la tierra, y eso pues lógicamente no excluye alguna posibilidad de ejercer servicio en el cielo, pero cuando Elías se va, Eliseo queda en esa instancia que Dios había provisto a la tierra, esa instancia profética, ¿sí? Entonces todo esto yo sé que es un poco complejo, pero es parte de lo que tenemos que estudiar y aprender. Entonces, note usted, esos raptos fueron posibles. Si nosotros creemos eso, pues si creemos eso, una de las cosas que debemos creer también es que viene un rapto para la iglesia de Cristo. Es posible que nosotros seamos esa generación que no vea muerte, es posible, no lo podemos asegurar, pero tampoco lo podemos negar, no podemos decir, no, nosotros no somos, nosotros no, y menos que eso provenga de un corazón incrédulo, no, eso es posible y hay una generación que lo va a experimentar, que no va a haber muerte, va a ser transformada, ¿sí? Eso está en la Escritura. ¿Sí? Ahora, las promesas que el Señor nos hace a nosotros son muy buenas y el Señor le importa mucho nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros, otro aspecto de la fe es que debemos considerarnos peregrinos y extranjeros en la tierra. Es decir, que nuestro Dios es eterno, nuestro Dios está en el cielo y nosotros no pertenecemos a este mundo. Ahora, eso es chocante porque uno dice, y entonces si no pertenecen a este mundo, entonces ¿de dónde son? Simplemente que nosotros no estamos en el track o en los rieles que este mundo va. Nosotros somos seres humanos, igual que todos los demás, pero el Señor nos incluyó en un plan que es eterno y es celestial. ¿Estamos de acuerdo? Note usted lo que dice en el versículo 13, que fue el primero que citamos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, y dice, mirándolo de lejos, sino mirándolo de lejos. Ahora, mirándolo de lejos, en el caso, por ejemplo, de Abraham, vio de lejos el cumplimiento de eso, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, pero también miró de lejos todo lo que Dios prometió para redimir a este mundo caído, y eso estuvo hablando el apóstol en estos días. Y creyéndolo y saludándolo, es como, mire, saludándolo es como un acto, ¿sí? Saludándolo significa abrazándolo y interesándose en él, ¿sí? Básicamente, podemos decir que saludarlo es la forma de estar de acuerdo con ese plan de Dios, en ese caso, ¿sí? Saludándolo y confesando, y la Biblia dice que ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la faz de la tierra. Por eso, entre otras razones, es que Abraham,
cuando Lot le dijo, mira, tenemos, nuestros pastores tienen problemas por el ganado y por las pasturas, y estamos teniendo conflictos porque tú eres tus posesiones son muy grandes y las mías también, dividámonos. Él le dijo, tú ve para donde quieras, yo voy para el lado opuesto. Porque Abraham ni siquiera estaba del todo anclado a una tierra prometida que Dios le iba a dar. Él estaba con Dios, su ancla estaba con Dios, con el Dios eterno que le prometió. Esto es bien complejo, pero es así. Lot escogió, dice la palabra, esa llanura del Mar Muerto, ¿sí? Donde se asentaban estas 4 ciudades que más adelante Dios destruyó. Pero note una cosa, que Abraham esperaba que Dios le dijera dónde y cuándo y cómo y con quién, así, ¿sí? Porque Abraham no estaba fijado con una tierra, con una nacionalidad, No, él estaba esperando esa promesa de Dios, que le iba a dar una tierra donde su descendencia iba a habitar y donde él mismo iba a habitar, ¿sí? Y mire esto, mire esta situación. O sea, es que nosotros realmente tenemos una observación muy, muy limitada de realmente entender la magnitud de fe que practicaron estas personas. Pero tenemos que verlo, al menos para referenciarnos y obtener la ilustración, ¿cierto? Pero es muy difícil de entender todo lo que pasó por la mente y todo de Abraham. Lo cierto es que dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Un ejemplo de esto es José, que también está registrado en los héroes de la fe. Él le dijo a la gente, le dijo, lleven mis huesos a la tierra donde Dios prometió. Imagínense qué fe, hermano. Ver que a mi ¿qué viene siendo? ¿El bisabuelo, quizá? Sí, Abraham, Isaac, Jacob y José. Sí, el bisabuelo, a mi bisabuelo Dios le prometió que nos iba a dar una tierra. Llévense mis huesos para esa tierra. ¿Cómo puede una persona creer en algo que no va a ver o no va a verificar? Porque cree en lo eterno. Y eso es fundamental. Nosotros no podemos vivir en esta vida como que si esta vida fuera lo único ni lo más importante. Y yo insisto mucho en eso, pero la Biblia no me da margen para hacer otra cosa sino insistir en eso. Saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos. O sea, nosotros no somos parte de toda la gente que lo único que tiene como herencia es la tierra. No. Nosotros tenemos al que da la herencia más grande, es la vida eterna, y mucho más que eso, la vida eterna en el cielo, y hasta él dice que nos va a traer a la tierra nuevamente. Eso es lo que dice en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces mire lo complejo del asunto. Pero si nosotros vivimos en esta tierra completamente amalgamados con las ideologías, donde no se nos distingue a nosotros, donde somos personas que nos afanamos por los afanes de esta vida, donde nosotros no consideramos al Dios eterno, pues ahí como que la cosa es un poco diferente, ¿cierto? Y muy seguramente no se llegará al fin creyendo. Mire, mucha gente ha tenido dificultades para seguir creyendo ahora que la iglesia no se puede reunir de forma presencial, ¿sí? Y eso nos indica que la fe realmente se practica por voluntad propia sin que nadie lo vea y tiene que superar las dificultades, entre ellas una de ellas, que ahora no hay la parte de la presencialidad, ¿sí? Entonces ya, aunque eso podemos considerarlo necesario, sí, pero por ejemplo Abraham, ¿qué iglesia tenía? Y eso no significa que la iglesia no es importante, todo lo contrario. Abraham no la necesitó, pero nosotros sí creo que la necesitamos. Somos el cuerpo de Cristo y además la iglesia es la institución que el Señor dejó para llevar a cabo un plan en la tierra, un plan que Él le encargó a los redimidos, a los salvos, a sus discípulos. Pero entonces
ya nos damos cuenta que no es muy estable muchas veces la fe de la gente, como para decir, no, yo hasta el día que me muera voy a creer en mi Salvador, mi Redentor Jesucristo, voy a creer en Dios, en un Dios eterno que promete y que cumple y que está más allá del periodo que me asignó para estar en esta tierra. Aparte hay muchas cosas que vamos a heredar en el cielo y todo lo demás. Si nosotros tenemos una perspectiva así o podemos siquiera acercarnos a ella, le aseguro, mi hermano, que las dificultades de este mundo van a ser muy fácilmente superadas. Sí, muy fácilmente superadas, porque el Dios con el cual tú te relacionas es potente, es poderoso para exaltarte, para ayudarte en tus batallas y todo lo que tú quieras. ¿Sí? Una de las cosas importantes es que debemos entender la voluntad de Dios. Entonces, nosotros debemos, dice, entender que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto coincide con la idea de que ya pertenecemos al cielo. Coincide que ya pertenecemos al cielo, al reino de Dios, al reino de donde Dios gobierna, ¿sí? Eso no significa que nosotros no usamos los recursos terrenales, no vivimos en la tierra, estamos en el mundo, vivimos, nos desenvolvemos, interactuamos y todo eso, sí, pero con esta visión, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que nos hace similares a estos héroes de la fe. Entonces, en nuestro caso, ¿quién de nosotros puede llegar al final de su vida pues con esta fe? Es complicado. Todos los días se levantan grandes vientos y mareas, digámoslo así, para hacernos dudar de nuestra fe. ¿Sí? Hacernos dudar de nuestra esperanza, de heredar la vida eterna, de heredar la salvación, de que Dios es nuestro proveedor. Algunos no pueden, perdónenme, no se me ofendan, pero algunos no pueden ni creer eso, que Dios es su proveedor, que Dios es quien les atiende sus necesidades. Y eso no es solamente de decirlo, sino de tener una conducta que refleje eso. ¿Sí? Algunos, mucha gente en el mundo incluso tiene problemas para aceptar que hay vida después de la muerte. Parta de allí. ¿Sí? Ahora, por eso es que el Dios en el que creen es un Dios con el cual no tienen una relación, una experiencia satisfactoria y real, porque pues como no trasciende esas limitaciones mentales, es complejo, ¿sí? Pero nosotros no estamos llamados a eso, sino a ser edificados en la verdad e ir por el camino que estas personas tan notorias nos marcaron. Si lo hacemos, pues tendremos esa experiencia satisfactoria. Dios podemos llamarle Dios nuestro sanador, nuestro proveedor, el Shaddai, el eterno, y todo eso va a ser parte de nuestra realidad. Saber que nosotros nos espera una eternidad. Uno dice, ¿y qué pasa si no me caso? Dirán, por ejemplo, los jóvenes. No pasa nada. Es que el Señor me prometió. Pues si el Señor te prometió, se va a cumplir. Pero yo te aseguro que hay cosas mucho más trascendentales que están más allá de las preocupaciones del día a día que usted o yo podemos tener. Y es eso a lo que debemos prestarle mucha atención. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, por tu fidelidad, por tu amor. Tú eres el gran yo soy, el poderoso, el Rey, el Dios eterno. Tus promesas, Señor, son en ti sí y en ti amén. Siempre podemos confiar que las promesas del Señor se van a cumplir. A veces es difícil, nuestra mente terrenal ha sido bañada con toda la mentalidad mundana que hace que estemos impregnados de las limitaciones. Pero nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, recuérdalo. Nosotros estamos de paso por este mundo. Nuestras raíces no están aquí, pero es porque hemos sido redimidos por el Señor.
El resto del mundo necesita eso. Necesita eso. Nosotros tenemos la gracia de Dios sobre nosotros por medio de Jesucristo en quien hemos creído. ¿Puedes tú creer que Jesús vino, murió para expiar nuestros pecados, el tuyo y el mío? Murió para descargarnos de nuestra culpa frente al Padre, y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso hoy. Considera eso. Si puedes creer eso, estás creyendo en un Dios eterno, un Dios que no muere, un Dios que no lo limita lo que a nosotros nos limita, un Dios que quiere relacionarse contigo, un Dios que es incomprensible, pero que es real. Gracias, Señor. Gracias por eso. Gracias por tanto amor y misericordia al incluirnos en este propósito. Y van a venir tiempos de juicio para la humanidad, van a venir tiempos de juicio para este mundo. Nosotros estamos del lado de los salvos, del lado de los redimidos. ¿Crees tú? Que tu batalla no se concentre en las cosas terrenales. Dice la Biblia, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si tú estás pasándola mal, estás teniendo aflicción en este mundo, dos cosas tienen que pasar por tu mente, y es que Jesucristo venció al mundo, y dos, que tú no perteneces a este mundo. De manera que lo que estés sufriendo, el Señor te va a dar la manera de superarlo después de que esa aflicción haya producido el efecto en la fe que Él busca, porque recuerda que somos discípulos del Señor. Gracias. Y si de pronto la estás pasando muy bien y no estás pasando por una aflicción notoria en estos días, en este tiempo, sino que te sientes satisfecho, incluso le agradeces a Dios, allí también ten cuidado de que no hagamos raíces con este mundo, porque somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nuestra herencia es eterna, nuestro Dios es eterno, lo que Él ha hablado es eterno, no puede morir con la muerte del cuerpo. Por eso es que el Señor dice que en el día postrero serán resucitados los que hayan muerto, los que hayan muerto en Cristo. El cuerpo de los cristianos que han muerto hasta el día de hoy, han creído, va a ser resucitado en el día postrero, porque a Él no lo limita lo que a nosotros nos limita. Gracias, Señor. Gracias. Entrégale tus batallas, tus dificultades, agradécele. Entra en comunión con Él, ministra, Señor, a tu pueblo en este momento, en este espacio. Fluye con tu luz, con tu verdad. Gracias, Señor, porque tu luz alumbra desde tu palabra, tu gracia, Señor. Nos permite esto, Padre eterno. Te damos el honor, la gloria, la alabanza, Señor. Tú eres bueno, Padre eterno. Reconocemos tu presencia hoy en cada uno de los hogares que han abierto sus puertas. Ministra a cada uno de tus hijos. Fluye, Señor, en cada hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.